hoy vamos a continuar con el capítulo 28. El capítulo 28 de Proverbios. No sé si recuerdan que en los capítulos 10 al 15 estuvimos estudiando los proverbios de contraste. En este tipo de proverbios hay dos líneas en cada versículo. En la primera línea se puede presentar la conducta y la vida y los frutos del justo. Y en la segunda línea el contraste es que se nos presenta la conducta opuesta y los frutos opuestos del impío. Le llamábamos proverbios de contraste. Y si se dan cuenta, en su Biblia es posible que en el capítulo 28 tenga un título que dice Proverbios antitéticos. Y eso vamos a encontrarlo en el capítulo 28 y en el capítulo 29. Ok, realmente antitéticos y de contraste es lo mismo. Vamos a encontrar usualmente una primera línea donde se habla acerca del justo o del sabio y su conducta, y luego en la siguiente línea la conducta del impío o viceversa. ¿Cuál es el objetivo de esta clase de proverbios? Que por cierto en español no se usan mucho. Esto es una característica particular de la literatura sapiencial oriental. El objetivo de este tipo de proverbios es que las personas que están siendo instruidas, que pueden ser, como en este caso, el hijo de un rey que va a ser rey, pero también que los príncipes, los padres, los hijos, los empleados, los jefes, los jueces, los ciudadanos en general aprendan a distinguir los dos caminos por los cuales puede irse una persona, por el camino del bien, por el camino del mal, por el camino de la justicia, por el camino de la injusticia, por el camino de la piedad o por el camino de la impiedad. Este es el objetivo, que las personas se vuelvan diestras y crecemos en sabiduría cuando aprendemos a hacer esta distinción. Este tipo de conducta caracteriza al impío y las consecuencias van a ser malas. Este tipo de conductas caracterizan al justo y las consecuencias van a ser buenas. Eso es esencialmente lo que hace el autor de nuestro libro, que independientemente de la condición social en la que nos encontremos, aprendamos a escoger entre el bien y el mal. Así que vamos a revisar los grandes temas que se desarrollan en este capítulo. Uno de los inconvenientes para la exposición en una clase como esta de un capítulo de proverbios antitéticos es que cada versículo es un tema. ¿Cierto? Y eso siempre trae dificultad. Lo que hemos hecho aquí en este tipo de clases es intentar agrupar versículos que se relacionan de alguna forma con un tema en particular. Y yo, en este caso del capítulo 28, he encontrado 8 temas. Es posible que usted encuentre más, pero lo intenté condensar en 8 temas. ¿Cuál es el primer tema que desarrolla nuestro autor? La seguridad del justo frente a la inestabilidad del impío. Ese es el primero, la seguridad del justo frente a la inestabilidad del impío, y esto está en el verso 1, 2, 3, 4, 5, en el verso 9 y en el verso 17. Pero
¿qué es la injusticia? ¿Qué es la injusticia en el libro de Proverbios y en la Biblia? La justicia es actuar conforme a la ley, en este caso conforme a la ley santa que se ve reflejada en las leyes de los hombres. Así que si eso es la justicia, entonces la injusticia es irse en contra de esa ley, de la ley santa que fue implantada en nuestro ser y de la ley santa que se refleja en los 10 mandamientos, ley que por cierto luego fue explicada y elevada a una potencia alta por Cristo en el Sermón del Monte. Bueno, en este libro y en este capítulo el autor nos muestra que cuando los hombres actuamos en contra de esta ley universal, no solamente nos corrompemos moral y espiritualmente, sino que terminamos haciendo daño tanto a nuestra integridad física, a nuestra integridad emocional y terminamos haciéndole daño, y eso es lo peor, al resto, a los que están a nuestro alrededor. Cuando actuamos con injusticia, también le hacemos daño al otro. Y la injusticia, que casi siempre empieza con injusticias leves, con el tiempo corrompe tanto el alma, que aquí nos dice el autor que se da una de las cosas más absurdas, y es que el pobre le robe a otro pobre. Y digo que es una de las peores maldades, porque si yo soy pobre, yo sé los sufrimientos por los cuales debe pasar una persona pobre, y que si al pobre le quito lo poquito que él tiene, entonces prácticamente lo expongo a la muerte. Miren lo que dice en el verso 3. El hombre pobre y robador de los pobres es como lluvia torrencial que deja sin pan. Así que la injusticia de la que el autor habla aquí, contrastada con la justicia, nos lleva a ver cómo la maldad en el hombre crece cada vez más. Si nosotros no mortificamos el pecado en nuestras vidas, la maldad nos conduce a maldades mucho más grandes, de tal manera que caemos en una depravación tal que ni siquiera hay un atisbo mínimo de misericordia para con aquel que está en una situación desesperada, que si le quitas lo poquito que él tiene, lo expones a la muerte. En el versículo 2 que dice: por la rebelión de la tierra sus príncipes son muchos, mas por el hombre entendido y sabio permanece estable, se nos deja ver que la injusticia lleva a los hombres, a la sociedad, a ser rebeldes sin causa. Y en esta rebeldía sin causa, los hombres se oponen constantemente a todo lo que implique autoridad, y el resultado es el cambio frecuente de gobiernos, porque si el gobierno o la autoridad no se ajusta a mis caprichos, entonces me rebeldizo y llevo al resto a rebeldizarse y a producir constantes cambios, lo cual trae pobreza y desgracia. A la misma vez, nuestro capítulo nos muestra que el impío, que es aquel que abandona la ley, la de Dios y la de los hombres, llega a un estado de maldad tal que termina alabando a los malos y reconociendo como sus gobernantes a gente mala. ¿Por qué? Porque la maldad entorpece la mente, no solamente es un asunto moral, entorpece la mente
de tal manera que desprecia a los gobernantes justos y aprueba a los gobernantes malos, y entonces terminan, digamos, hundiéndose más en su propia miseria. Miren lo que dice el verso 4. Los que dejan la ley, ¿qué hacen? Alaban a los impíos. Quieren como gobernantes a los impíos, como amigos a los malos, mas los que la guardan, o sea, los que obedecen la ley, contenderán con ellos. Y algo más, la injusticia nos lleva a no entender los tratos justos de Dios para con nosotros. Miren en el verso 5. Los hombres malos no entienden el juicio, mas a los que buscan a Jehová entienden todas las cosas. Es decir, el impío no comprende cuando la ira de Dios cae sobre él a través de enfermedades, a través de males, a través de aflicciones. El impío está tan entorpecido, está tan enceguecido, que cuando vienen esas tribulaciones, él las ve simplemente como algo que tenía que pasar. Esto le pasa a todos los hombres, en vez de hacerse una introspección, en vez de revisar en su vida qué pecados hay. En vez de hacer esto, empieza a culpar al resto, al gobernante, a la gente, a la sociedad, a la iglesia. Y si la justicia humana los alcanza por alguna fechoría que hayan cometido, tampoco comprenden esto como un medio que la sociedad tiene y que Dios usa para corregir nuestra mala conducta. Ellos lo están viendo como, es que me descuidé. Es que di, como decimos aquí, di papaya. Es que fulanito de tal me traicionó. En vez de reconocer que la justicia está buscando que abandone ese camino malo, se vuelve más malo porque busca la manera de vengarse de aquellos que lo acusaron, ya sea delante del juez o delante de la autoridad. Miren en el verso 1 y en el verso 17 dice: huye el impío sin que nadie lo persiga, mas el justo está confiado como un león. Y luego dice: el hombre cargado de la sangre de alguno huirá hasta el sepulcro y nadie lo detendrá. Así que este impío, que nunca ve los tratos de los juicios de Dios como una forma de arrepentirse y abandonar su mal andar, que hace lo malo frecuentemente, no tiene estabilidad. El malo no tiene estabilidad. ¿Por qué? Porque el malo siempre anda con miedo. Puede que usted diga: no, yo he conocido malos que andan sin miedo. Eso, andan con armas por todas partes y hablan arrogantemente. Eso es una muestra de miedo. ¿Acaso no hay un dicho que nos dice que perro que ladra no muerde? ¿Y por qué ladran los perros? En ocasiones porque tienen miedo. Cuando ellos tienen miedo de algo extraño, entonces la reacción es que ladran. Bueno, el malo, cuando anda amenazando por todas partes y alardeando por todas partes y mostrándose como alguien fuerte, es porque tiene miedo. ¿Por qué razón? Porque cuando yo hago algo malo, temo que me descubran. Cuando un niño hace algo malo, teme que sus padres lo descubran.
Cuando un esposo hace algo malo en contra de su esposa y le es infiel, teme que lo descubra. Por eso anda con el celular que no lo suelta nunca y le pone cuanta clave puede. Tiene miedo. ¿Por qué tiene miedo? Porque ha estado haciendo el mal. El malo es inestable. Sus maldades lo perseguirán. Así como el que asesina a otra persona, la sangre de éste lo perseguirá hasta que vaya a la tumba. Un segundo aspecto o tema que encuentro aquí en el capítulo 28 es este: la pobreza del rico y las riquezas del pobre. Pareciera ser una contradicción, pero no. Las pobrezas del rico y las riquezas del pobre. Versos 3, 6, 8, 22, 11, 19, 20, 25 y 27. Ya hemos visto, en el libro y en la Biblia no se exalta la pobreza como si la pobreza por sí mismo fuera una virtud, ni tampoco se dice que la riqueza sea una maldad per se, no. Pero la Biblia sí alaba frecuentemente la confianza que el pobre tiene en Dios y castiga frecuentemente la vana autoconfianza que el rico tiene en sus muchos bienes. La Biblia de principio a fin nos muestra el interés que Dios tiene por los pobres que confían en Él, y Dios le ordena a su pueblo que tengan cuidado de ellos, que los cuiden. Y una de las miserias más grandes, como ya lo hemos visto en el versículo 3, es cuando el pobre le roba a otro pobre. O sea, eso es el colmo de la maldad, porque ese hombre pobre conoce cuál es la condición de la pobreza. Pero el colmo de la maldad está entonces cuando los pobres se roban entre ellos mismos. O sea, eso es algo que nuestro autor dice, eso es como una lluvia torrencial que lo arrastra todo. Allí ya no hay esperanza. Vamos a regresar nuevamente al verso 3. El hombre pobre y robador de los pobres es como lluvia torrencial que deja sin pan, expone a las personas a la muerte. Pero, aunque la condición de pobreza económica es lamentable, sí, porque el que es muy pobre sufre mucho, no se alimenta bien, no tiene acceso a muchas cosas que son necesarias para la vida en este tiempo. A pesar de todo eso, este libro dice que ese pobre, si confía en Dios y espera en Él, y especialmente si es un pobre íntegro. El ser pobre no implica que la persona tenga que tener en su corazón la disposición de ver cómo se aprovecha del resto, cómo le saca algo a otros o cómo roba. No. Hay pobres que son íntegros, que nunca le roban a nadie nada, así estén que se mueren de hambre. Bueno, cuando estos pobres andan conforme a los mandamientos de la ley de Dios y conforme a las leyes de los hombres, dice el autor que este hombre es mucho mejor y tiene una calidad de vida moral y espiritual más alta que la de los ricos, los cuales en vez de vivir agradecidos con Dios, en vez de deleitarse en Dios,
se deleitan en perversiones, en injusticias, en robos y en una vida contraria a la santa ley. Miren el verso 6. Mejor es el pobre que anda en su integridad que el de perversos caminos y rico. No significa que los ricos tienen que ser perversos, hay ricos que son íntegros, pero cuando el pobre es más íntegro que el rico, es mejor, dice aquí. Algo más que menciona nuestro autor sobre los pobres es que Dios cuida tanto y se deleita tanto en los pobres que andan en integridad, obedeciendo sus santas leyes, que Dios ha dispuesto que un día las riquezas de los ricos perversos, usureros, avaros, que las riquezas de estos ricos malos pasen a manos de los ricos justos y magnánimos, de los justos, de los ricos que se preocupan por los pobres. Miren el verso 8. El que aumenta sus riquezas con usura y crecido interés, para aquel que se compadece de los pobres, las aumenta. Algún día serán para esos otros. Y el verso 22. Se apresura a ser rico el avaro y no sabe que le ha de venir pobreza. Por otro lado, el autor le advierte a los ricos y les dice: ricos, a los ricos insensatos, tiemblen, tiemblen porque ustedes reciben muchos honores y se vanaglorían de ello, pero no se están dando cuenta que estos honores se dan no por lo que ustedes son, sino por lo que tienen. Reciben lisonjas, reciben adulaciones, y a los ricos los invitan a los grandes banquetes, a los conciertos, a reuniones más prestigiosas e importantes de la ciudad. Pero ¿por qué invitan a muchos ricos? No por lo que son, por lo que tienen. Mientras que hay algunos que no son ricos, pero que son admirados por lo que son, por lo que ellos son. Miren el verso 11. El hombre rico es sabio en su propia opinión, mas el pobre entendido lo escudriña. Mejor es ser un pobre entendido que un rico vanaglorioso. Pero que nadie piense que la pobreza es una virtud por sí misma. Yo soy pobre, soy un santo. No, eso no. Porque hay algunos que son pobres porque son flojos. Bueno, sé que hubo mucha discusión por las redes una vez que alguien dijo que los pobres son pobres porque quieren. Bueno, no necesariamente. Hay mucha gente que es pobre, Dios lo determinó así, ¿verdad? Y hay gente, ¿quién quiere serlo, verdad? Y hay gente que se esfuerza y estudia y trabaja y hace todo lo que está a su alcance, pero siguen siendo pobres. Pero hay pobres que son pobres porque son flojos. Sí, hay pobres que son pobres porque son perezosos, porque no trabajan como debe ser, no se esfuerzan. Se dedican al ocio. Trabajaron un día y ganaron plata para medio alimentarse por 3 días y no vuelven a trabajar sino al 4.º día porque ya no tienen nada más que comer. No ahorran, no les importa eso. Se dedican al ocio. Se dedican a andar en fiestas y en paseos, conversando con amigos, leyendo cuanta publicación haya en Facebook o en las redes. Se dedican a los juegos, se dedican al chisme, entre otras cosas. Es lo que dice el verso 19. El que labra su tierra
sea, el que se dedica al trabajo que le dio Dios, se saciará de pan, mas el que sigue a los ociosos se llenará de pobreza. Eso es lo que dice aquí las Sagradas Escrituras. Pero hay una nota de equilibrio. No te apresures a hacerte rico. Tal vez Dios quiera que sigas siendo pobre, pero un pobre íntegro y trabajador. No te apresures a hacerte rico, porque las riquezas fáciles y rápidas siempre están llenas de ilegalidad y pecado. ¿No te has dado cuenta? Te presentan una oferta bien buena de invertir X cantidad de plata y a los pocos meses tendrás 10 veces más de eso. Mira, de esas cosas buenas no hay. No hay. Algo ilegal tiene y te va a ir mal. Verso 20. El hombre de verdad, o sea, íntegro, el íntegro, tendrá muchas bendiciones. Mas el que se apresura a enriquecerse no será sin culpa. Escuchen, riquezas rápidas y fáciles siempre están involucrados actos o cosas ilícitas. Y no será sin culpa delante de la ley y no será sin culpa delante de Dios. Y algo más que nos dice el autor sobre las riquezas y la pobreza, y es que él mete el tema de la contienda. ¿Y qué tiene que ver la contienda con la pobreza? ¿Y qué tiene que ver la humildad con la prosperidad? Bueno, el que vive en contiendas es porque es altivo. No se les olvide esto. Esposos, las contiendas entre esposos se dan ¿por qué? Porque somos altivos, porque no hemos muerto a nosotros mismos. Las contiendas entre nosotros, ¿por qué se dan? Porque somos altivos. El altivo no espera en Dios. El altivo espera reconocimientos por lo que él cree que es, por lo que él cree que hizo, y cuando no se lo dan y otro lo contradice, no lo soporta y discute por ello. ¿Qué pasa con el humilde? El humilde confía en Dios. El humilde espera en Dios. El humilde no está peleando para que le den su reconocimiento, no se altera porque otros le contradicen, no. El humilde espera en Dios y como espera en Dios, Dios lo bendice y lo prospera. Miren el verso 25. El altivo de ánimo suscita contiendas, pero vean el contraste. Mas el que confía en Jehová prosperará. Y el contraste allí es contienda y prosperar. Y por último, en esta sección, algunos creen que la mejor forma de incrementar sus riquezas es haciendo ¿qué? Acumulando y cerrándolo. Que nadie toque lo que yo tengo, y reviso cada día mis cuentas bancarias, que las cifras crezcan, y así voy a hacerme más rico. Pero el libro de Proverbios dice, no, la forma de incrementar las riquezas no es reteniéndolas, es antes dando. Entre más das, más rico eres, y especialmente dar a los pobres. Y es algo que está en la Biblia de principio a fin. En la Biblia no se nos dice que si usted le da a los predicadores ricos que hablan de la teología de la prosperidad, será más rico. No, hay algo que es común en toda la Biblia. El que le da a los pobres, Dios se encargará de que sea recompensado. El que da al pobre, a Dios presta. Miren lo que dice el verso 27.
El que da al pobre no tendrá pobreza. Bueno, y en realidad cuando uno le da a una persona más pobre que uno, en el sentido de que tiene una necesidad más grande que yo, y le doy, mira, solamente por el acto de dar, ya hay una paz y hay un gozo en el alma que me hace rico. Y uno siempre tiene más que alguien. Siempre. Hay un tercer aspecto o tema que desarrolla nuestro autor, y es este: la bendición del gobierno justo y la maldición de uno injusto. La bendición de un gobierno justo frente a la maldición de uno injusto, versos 2, 12, 15, 16 y 28. Recuerden esto: ¿por qué se necesita el gobierno? Porque Dios ha establecido un orden en la creación. La creación misma refleja ese orden, y Dios ha establecido un orden en la sociedad humana, y este orden requiere que algunos gobiernen para el bien de los otros. El gobierno se ha dado para que algunos trabajen por el bien del resto. Pero cuando la autoridad se corrompe en este propósito político sano, entonces, cuando el gobernante corrompe eso y no trabaja por el bienestar de todos, sino por el de él o el de unos pocos, distorsionando así la autoridad que ha recibido de parte de Dios, el resultado es catastrófico, y los colombianos sí que lo hemos visto. Y el autor dice que los gobernantes injustos, que no son sabios para gobernar, que uno no sabe cómo llegaron allá, terminan siendo derrocados tarde que temprano. Por mucha manipulación que usen, por mucho poder que adquieran ellos, tarde que temprano terminan siendo derrocados. Pero ese derrocamiento, ese proceso de derrocar a un gobernante malo, trae inestabilidad a los pueblos. Lo que trae estabilidad son gobiernos justos que no se cambian constantemente. Ahora, los dirigentes justos, piadosos, no solamente traen estabilidad, traen prosperidad. Verso 2 nuevamente: por la rebelión de la tierra sus príncipes son muchos, los derrocan, mas por el hombre entendido y sabio permanece estable. Cuán dichoso es una nación cuando tiene gobernantes justos. Sí, gobernantes que castigan la impiedad, lo cual trae tranquilidad y paz, y promueven la virtud, y eso trae prosperidad. Pero no sucede lo mismo cuando gobiernan los malos. Verso 12: cuando los justos se alegran, grande es la gloria, mas cuando se levantan como gobernantes los impíos, tienen que esconderse los hombres. Cuando los malos gobiernan, la maldad crece, la injusticia crece, la violencia crece, los robos crecen, y los hombres tienen que esconderse. Y miren el verso 28. Cuando los impíos son levantados como gobernantes, se esconde el hombre, mas cuando perecen, los justos se multiplican. Un gobernante justo, reproducción de justos en la tierra. Un gobernante cruel e injusto, los justos se van. Y algo más, que lo estamos viendo en Latinoamérica. Cuando hay gobiernos injustos, malos y perversos,
explotadores, el país marcha mal. ¿Y quiénes son los que más sufren? ¿Los ricos o los pobres? Los pobres. El rico, cuando ve que las cosas no van bien, vende todas sus cosas y se va para otra parte y está bien. ¿Y el pobre qué hace? Verso 15 y 16. León rugiente y oso hambriento es el príncipe o gobernante impío sobre el pueblo pobre. El príncipe falto de entendimiento multiplicará la extorsión, mas el que aborrece la avaricia prolongará sus días. Otro tema más que se desarrolla aquí es el del hijo sabio y el hijo necio, que ha sido muy frecuente en Proverbios. Hay una lección para los hijos y casi todos somos hijos. Bueno, todos somos hijos, solo que están unos que sus padres ya no viven, ¿verdad? Contraste entre el hijo sabio y el hijo necio, verso 7 y verso 24. Miren esto. ¿Cuál es uno de los sueños de los padres hoy día? Que sus hijos sean buenos estudiantes en la escuela, buenos estudiantes en la universidad, que lleguen a ser grandes profesionales o grandes empleados, personas importantes en la sociedad. Pero nuestro autor dice que aunque desear eso no es malo en sí mismo, de nada servirá si el hijo no aprende el camino de la rectitud. De nada servirá su gloria y sus riquezas si no aprende el camino de la obediencia al Señor en su casa. El camino de la obediencia a las autoridades, el respeto, la honestidad, si no es un hijo íntegro. Porque si no aprende eso en casa, con el tiempo, se amistará con personas inadecuadas. Sí, buscará la amistad de los indecentes, indolentes, viciosos, avaros, perezosos, desvergonzados, y lo van a guiar por el mal camino. Verso 7. El que guarda la ley, no solamente la ley de Dios, sino las instrucciones de sus padres, es hijo prudente. Mas el que es compañero de glotones avergüenza a su padre. No se te olvide eso. Un día te avergonzará. Avergüenza a su padre. Y algo más en el verso 24. Es algo catastrófico cuando un hijo roba a sus padres. ¿Sabes que hay hijos que roban a sus padres? Niños que están aquí. Jovencitos. Hay hijos que le roban a sus padres cuando toman dinero de ellos sin su autorización. Cuando incluso hay hijos que venden bienes de su casa sin el permiso de sus padres. Cuando le piden dinero a sus padres para tal cosa y al final no es para esa cosa, es para otra. Cuando dilapidan, cuando malgastan los recursos de sus padres. Pero aún es más malo cuando estos hijos creen que al hacer eso no hacen maldad. Es que son mis padres. Bueno, peor todavía, porque le estás robando a tus padres. Y ellos dicen, es que esto no es malo. Miren lo que dice el verso 24. El que roba a su padre o a su madre y dice que no es maldad, compañero es del hombre destruidor. O sea, es realmente un ladrón. Es un delincuente, como aquel que le roba a su prójimo en la calle, y el Señor se vengará de ellos si no procede al arrepentimiento. Otro tema que se desarrolla aquí es el de las caídas del impío y la seguridad de los justos. Las caídas del impío y la seguridad de los justos, verso 10 y verso 18. Miren lo que dice. El que hace errar a los rectos por el mal camino, él caerá en su misma fosa,
mas los perfectos heredarán el bien. Y el verso 18, el que en integridad camina será salvo, mas el de perversos caminos caerá en algunos. Es decir, el malo cava pozos de maldad para otros, pero él mismo cae en ellos. Y Dios se vengará de ellos. No se te olvide esto. ¿Recuerdas a Amán? ¿Qué hizo él? Despreciaba a Mardoqueo el judío y quería destruirlo y avergonzarlo. ¿Qué hizo Dios? Cayó en el mismo pozo. Por un lado, tramó hacerlo quedar mal con el rey. Y antes, por el contrario, Dios trastornó eso y el que quedó mal fue él y lo obligó a que le rindiera pleitesía a Mardoqueo por todas las calles. Y luego preparó una horca donde matarlo. ¿Qué hizo Dios? Libró a Mardoqueo e hizo que el rey matara en la misma horca a Amán. Que no se nos olvide eso. Si usted trama el mal contra otro, caerá usted en ese mal. Bueno, un creyente nunca jamás debe hacer eso. Y mucho menos un creyente contra otro creyente. ¿Por qué razón? Porque tendrá que vérselas con el Rey de la iglesia, que es Jesucristo. ¿Cuál es el contraste? De cuánta bendición y seguridad es andar en integridad. Nunca desearle el mal a nadie. Nunca permitir que brote la semilla o la raíz del odio. Procurar el bien incluso para aquel que me hace mal. Dios te recompensará. Dios te llenará de más gracia. Un sexto tema que se toca aquí es el del corazón engañado versus el corazón íntegro. Versos 13, 14 y 26. Miren lo que dice. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios, mas el que endurece su corazón caerá en el mal. Y verso 26, el que confía en su propio corazón es necio, mas el que camina en sabiduría será librado. No se te olvide esto. Las personas son lo que son en su corazón. Sí. Si el corazón es íntegro, la persona es íntegra. Si el corazón se engaña a sí mismo, la persona vivirá siempre engañada. Y uno de los engaños más grandes del corazón humano es pretender encubrir nuestros pecados. ¿Cómo encubre uno sus pecados? Por un lado, minimizando la maldad de la acción. No, hermano, pero usted ¿por qué se ofende tanto? Si lo que yo dije, lo que yo hice, no, eso no es tan malo. Ese es engaño del corazón. Y otra forma, no solamente es minimizar la maldad del pecado, sino disfrazarnos de piedad. Suele pasar cuando uno habla mal de otra persona, que eso es malo, y luego se encuentra con la persona y la abraza y la besa, pero es el beso de Judas. Eso es un engaño grave. ¿Por qué razón? Porque Dios pesa los corazones. Dios conoce los corazones. Él conoce nuestras acciones. Y si le temo, entonces no hago eso. Es más, Dios no solamente conoce nuestras acciones, sino nuestras intenciones. Por eso aquí dice que el que encubre sus pecados no prosperará en nada, pero el que los confiesa alcanzará misericordia cuando reconozco humildemente que he pecado. Cuando reconozco humildemente que he hecho lo malo.
Y no solamente que digo de labios para afuera, es que yo soy pecador, como una forma de justificar, continuar haciendo males y dañando a los otros. Recuerda esto, el que no confiesa su pecado es porque no teme a Dios. Y cuando no confieso mi pecado, empieza el endurecimiento del corazón. Y la próxima vez que yo peque, la herida que mi conciencia causa, mi corazón se habrá endurecido tanto que ya no me importa. Verso 14 y 15. Verso 14. Bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios, mas el que endurece su corazón caerá en el mal. Siempre hará cosas más malas y ya no le importa. Pensará y dirá que es cristiano, pero ya no le importa porque su corazón se habrá endurecido. Hay un séptimo tema que se trata aquí, es el tema de hacer acepción de personas. Esto es muy grave. Hacer acepción de personas. Miren el verso 21. Hacer acepción de personas no es bueno. Hasta por un bocado de pan prevaricará el hombre. Y tal vez aquí se refiere a los jueces. Los jueces se cuidan mucho de no transgredir la justicia en favor de alguien, por ninguna razón. Pero hay algunos jueces, y creo que tal vez los hay mucho en nuestra nación, que estarían dispuestos a violar la ley en favor del malo por una gruesa suma de dinero. Eso creo que no es raro, no estoy aquí calumniando. Algunos, no digo que todos. Pero cuando el corazón ha empezado a corromperse por una gruesa suma de dinero, llegará el día en el que hasta por un minúsculo bocado de pan va a transgredir la ley. ¿Cuál es la advertencia que se nos da aquí? Bueno, recuerdan a Judas, avaro. Vendió a Cristo por mucho dinero, no por 30 monedas de plata. Eso es a lo que se refiere aquí. Y a lo que nos invita es, opongámonos al pecado cuando esté comenzando, porque una vez que empieza y le doy la oportunidad, el diablo se aprovechará. Y hasta por un bocado de pan venderé a Cristo. Y por último, el autor trata el tema de las lisonjas. Las lisonjas y la exhortación ha sido un tema repetitivo, porque somos muy lisonjeros. Miren el verso 23. El que reprende al hombre hallará después mayor gracia que el que lisonjea con la lengua. Miren, esto es sencillo. En ocasiones queremos conservar las amistades por medio de ¿qué? Lisonjas, adulaciones y hablar bonito. Estoy viendo a mi amigo o a mi amiga que está practicando un pecado grave y eso no se lo toco nunca jamás porque no quiero perder la amistad. Lo que el texto dice, y aquí tomo una explicación que dio un puritano, es esto. La reprensión de un amigo fiel puede suscitar un disgusto pasajero. Y especialmente porque cuando los hombres tenemos un amor exagerado a nosotros mismos, no soportamos que nos exhorten. ¿Cómo se le ocurre decirme eso a mí? Pero, como nosotros conocemos eso, y la gente no quiere oír exhortaciones ni reproches y no quiero perder la amistad, entonces nunca reprocho nada. Pero no se te olvide esto, dice él. La fuerza de la verdad y la razón un día saldrán a la luz y la adulación
hará odiosa a la persona lisonjera cuando los malos efectos de sus halagos se manifiesten por medio de una amarga experiencia. Pero por otra parte, el reprensor o exhortador fiel sigue gozando de estima, aunque no se le ame tanto como antes, y a su tiempo se verá que su fidelidad ha procurado una mayor medida de esa buena voluntad y esa amistad que parecía que se hubiese perdido. Es mejor ser amigo fiel y exhortador que amigo infiel y adulador. Y concluyo diciéndoles esto. ¿Dónde encontramos un resumen maravilloso de lo que es esta vida sabia? En el Sermón del Monte. Jesucristo, el verdadero sabio. Él nos condensó todo el libro de Proverbios y Éxodo 20 y todas las leyes antiguo testamentarias en el Sermón del Monte, donde Cristo sentó las bases de su reino. Y cuando usted lee el Sermón del Monte, usted se da cuenta que Cristo lo que nos dice es: miren, la vida del cristiano es una vida de sabiduría. Por eso leemos el libro de Proverbios. Es una vida de justicia. Es una vida de humildad. Es una vida de amor, de misericordia. Es una vida bañada de la gracia que brota de la cruz redentora de Cristo. Y estos valores del reino son contrarios a los valores que el mundo tiene. Por lo tanto, Cristo dice: los dichosos no son los que disfrutan de la vida mundana y sus placeres, los ricos no, los dichosos son los que lloran por sus pecados, los pobres. ¿Quiénes son los que heredarán las riquezas más grandes? No los ricos, dice Cristo, los pobres en espíritu, los que reconocen su miseria espiritual, su necesidad de salvación. Que los sabios no necesitan pelear por nada para ellos mismos, porque ellos son mansos. Y ellos recibirán la tierra como herencia. Hermanos, quiera Dios que cada día seamos como el verdadero sabio, Cristo Jesús. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias por este libro tan hermoso y por estos consejos sabios. Ayúdanos a imitar a nuestro Redentor, quien es el verdadero sabio, en oposición al diablo, quien es el impío. Condúcenos, oh Dios, en una vida íntegra para tu gloria. En Cristo Jesús. Amén.